Por favor, cualquier duda que tengan me detienen, me preguntan y vamos charlando porque las preguntas del examen son más que nada dirigidas en base a todo lo que hemos visto y muchas cosas están acá en el repaso, ¿no? Muy bien. Bueno, como introducción sabemos perfecto que la miocardiopatía en sí es la enfermedad estructural y funcional del miocito, eso hay que tenerlo claro, ¿ah? Cuando no es causada, cuando hablamos de esta miocardiopatía, por ninguna causa específica, llámese valvulopatía, cardiopatía congénita, hipertensión o cardiopatía isquémica. La clasificación fue evolucionando con la mejoría de los métodos, sabemos que empezó siendo netamente clínica, un poco más imagenológica, genética, y hoy nos basamos en esta clasificación y sobre esta vamos a basar un poco la clase, ¿no? La clasificación europea. La divide en hipertrófica, dilatada. Esto es un poquito viejo, que habla de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Hoy se habla de miocardiopatía ritmogénica, sabemos que no es una displasia ritmogénica del bebé. Miocardiopatía restrictiva y las no clasificables. Y dentro de esto se la divide en familiares o no familiares. La genética es muy pesada. Metiéndonos de lleno, la hipertrófica sabemos que por definición es cuando tengo más 15 milímetros o más de cualquier segmento miocárdico y no tengo causas que lo justifican. No hay una coartación, una estenosis, no hay hipertensión, nada de eso. También se habla de miocardiopatía hipertrófica cuando tengo 13 milímetros en un familiar de un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica y en los niños cuando tengo un Z-score mayor a 2. Y también hay una definición que es para las miocardiopatías hipertróficas apicales, que es cuando sin tener un familiar afectado tengo 13 milímetros del apex y eh, tengo 13 milímetros del apex y tengo una de otras condiciones, y es obliteración sistólica de más de 10 milímetros, onda T negativa en el electro en las precordiales anteriores, presencia de fibrosis o dilatación de aurícula izquierda. Esa es una definición de micropatia hipertrófica apical que va muy de la mano de la resonancia, porque esa obliteración sistólica de más de 10 milímetros es bien definida por la resonancia. Y todo, o sea, ser tan fino en el diagnóstico es gracias a lo que es la resolución espacial de la resonancia. Sabemos que a nivel celular, hipertrofia de miocitos, desestructuración y fibrosis es lo que vamos a encontrar. Y es probablemente la micropatía hereditaria más común de todas. Una incidencia se habla de 1 en 500, pero 1 en 500 es un trabajo hecho en Estados Unidos con pacientes de hasta 34 años, tenían entre 25 y 34, si no me equivoco, por ende está muy subestimada la población real porque sabemos que la penetrancia muchas veces es tardía y se puede expresar fenotípicamente hasta los 60, 65, 70 años. Por supuesto, cuanto más grande el paciente, por una cuestión de selección natural, estamos hablando de mutaciones mucho más inocentes, pero no deja de ser una micropatía hipertrófica. Sabemos que esto es una patología de base netamente genética y o sea, el test genético positivo depende mucho de el tipo de hipertrofia que tengo. La hipertrofia apical es encontrado aproximadamente un 30% de genética positivo. La hipertrofia del rodete septal, lo que es septal basal, esa sigmoidea, tiene 8 o 9%, lo que habla que muchos de esos son más que nada añosos o hipertensos. Si tenemos la hipertrofia esa que se llama invertida, digamos que cuando tengo esa hipertrofia que va, no me sale el nombre, perdón, que va de los segmentos anteriores basales y va afectando de forma espiroidea, eso quiere decir de forma espiroidea, a los segmentos septales medios, a los segmentos inferiores apicales. Eso es bien de mutación sarcomérica y tiene un rendimiento de más del 80% en el test genético. Pero el rendimiento ronda entre 55 y 60% y cada vez se descubren nuevos genes. Lo más común dentro de la genética es la cadena pesada de la beta-miosina y la myosin binding de la proteína C, que son culpables de casi el 50% de las mutaciones que hoy conocemos como patológicas. Sabemos que hay más de 2.000 mutaciones de 90 genes que pueden codificar a lo que es una expresión fenotípica como miocardiopatía hipertrófica. Un casito clínico, varón de 34 años, hipertrofia simétrica septal, le pide una resonancia, porque la resonancia se pide en todo paciente que tiene diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, siempre y cuando se pueda hacer dentro de los recursos del paciente, del centro y demás. Eso es indicación de clase 2A. Y de clase 1, en todo paciente tengo sospecha de hipertrófica y no lo puedo confirmar con el ecocardiograma. Entonces acá vemos que tiene una hipertrofia espiroidea, fíjense lo anterior basal comprometido, lo septal medio comprometido y lo inferior apical. Esa es la espiroidea que va girando de los segmentos anteriores basales hacia los inferiores apicales.
Se ve muy clarito en la resonancia. Avanzamos un poquito más, fíjense que acá se ve que tiene lo que se conoce como clef o hendidura. Los clef o las hendiduras muchas veces son marcadores preclínicos de hipertrófica, se ven en los pacientes sin hipertrofia, pero cuando se desarrolla la hipertrofia tienden a quedar obliterados, ¿ah? Porque por lo general tienen obliteración sistólica y en la proliferación del músculo en el desarrollo de la hipertrofia, estos quedan obliterados y no se ven. No es común verlo en el paciente que ya tiene la hipertrofia manifiesta. Y por lo general son únicos o múltiples y afectan más que nada inferior o septal a nivel basal. Sigamos avanzando un poquito más, fíjense la cantidad de fibrosis que tiene este paciente. Sabemos que la fibrosis es pronóstica en los pacientes con hipertrófica, pero el tema es que el 60% de los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica tienen fibrosis. Y sabemos que la mortalidad global de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica es de 0,5 a 1% por año. Por ende, si el 60% tiene fibrosis, claramente la fibrosis per se solita no me sirve para decir que el paciente va a tener más riesgo de muerte súbita. Entonces, en base a eso es que se está tratando de ser un poquito más preciso para incorporar la fibrosis en el algoritmo de estratificación del riesgo de muerte súbita. Como le decía, 2/3 partes de los pacientes con hipertrófica van a tener una vida normal y el riesgo de muerte súbita es bajito en la población general. El 60% de las veces tenemos un test genético positivo, pero muchas veces, a pesar de no tener genética para hipertrófica, identificamos fenocopias en el test genético. Me permiten dar un tratamiento específico. También sea enfermedad de Danon, Pompe, Fabry, lo que sea. Sabemos que seguimos diciendo que la principal causa de muerte súbita identificable, digamos, en los deportistas de menos de 35 años, aunque hay trabajos nuevos que se ha sabido que la mayoría de veces con corazones sanos y a veces con otras mutaciones que no codifican para hipertrófica, la miocarditis cada vez es más frecuente en las poblaciones. No estoy hablando justamente ahora de todo el tema del COVID, pero la miocarditis es muy frecuente como causa de muerte súbita, aunque una adquirida a diferencia de esto. Y hoy las guías siguen prohibiendo el deporte competitivo en estos pacientes. Pero hay muchos trabajos que avalan que estos pacientes pueden hacer deportes, más se recomienda que hagan un deporte de intensidad moderada. Hay un trabajo que se llama Reset HCM, Hipertrofia Cardiomyopathy, que tomaron más de 100 pacientes, ya tenían puesto CD y todo, y no tuvieron eventos estos pacientes trabajando con un ejercicio obviamente isotónico de hasta el 70% de la frecuencia cardíaca, y es lo que se trata hoy, porque se sabe que si estos pacientes por dejar sentado, dislipemia, hipertensión, obesidad, no son ajenos a desarrollar cardiopatía isquémica y les va peor, obviamente. Así que el ejercicio, como dice ahí, es el único tratamiento no quirúrgico que mejora la capacidad aeróbica. La deuda de oxígeno no solo depende de lo que pasa en el corazón, sino también del consumo a nivel periférico, del sobrepeso del paciente y todo. Entonces, el ejercicio dentro de todo es bueno. Hoy todavía se prohíbe el deporte competitivo, pero estas son cosas que van a ir cambiando. Y dentro de la historia natural también, bueno, los criterios de implante CDI, los pacientes que tenían criterio tienen una tasa baja de descargas apropiadas. Obviamente que si uno le coloca CDI a un paciente por prevención secundaria o a un paciente muy joven, se acercan más a la tasa de 10% de descarga anual. Pero si nos vamos a los criterios americanos que son más blandos y con un criterio ya ponen, o algunos, o bueno, los criterios europeos son un poquito más específicos, digamos, pero no dejan de ser criterios un poco blandos. Si no es secundario y no son pacientes jóvenes, tienen muy baja tasa de descarga apropiada. Y no es despreciable la tasa de complicaciones que tienen los CDI, que tienen los dispositivos en sí. Y no estoy hablando de las complicaciones graves, no simplemente de hematoma de bolsillo y cuestiones que son bastante molestas para el paciente. Sabemos que por una cuestión de prevalencia y de cantidad de pacientes en los grupos, el 80% de los pacientes que tienen riesgo bajo moderado son responsables del 50% de las muertes súbitas. O sea, las muertes súbitas se van a dar principalmente en pacientes que no le hubieran puesto el CDI. Por eso uno tiene que ser un poquito más preciso. Claramente, los scores para estratificar el riesgo de muerte súbita están fallando tanto en la sensibilidad como en la especificidad. Hay un 5% de los pacientes que evolucionan a fase terminal o dilatada, la fase burnout, que es cuando tengo menos del 50% de fracción de eyección, y por lo general son los pacientes que tienen fibrosis, ¿no? Por todo lo que dije de la historia natural, es importante ser preciso en el diagnóstico de estos pacientes y estratificarlos bien. No me quiero detener mucho. Acá esta diapositiva habla un poco de los marcadores preclínicos. Por un lado está las alteraciones del aparato subvalvular, el tendón septo marginal, también que eso se ha visto mucho, hasta un 60% de los pacientes que tienen genética positiva y fenotipo negativo, la presencia de clef o hendidura, son cosas que se han visto en estos pacientes como marcadores preclínicos.
La resonancia es mucho más precisa que el eco. Primer trabajo habló de un 6%, trabajo en Mayron, el 6% de pacientes que tenían sospecha de hipertrofia y que se le escapaban al eco. Pero hay trabajos con 10 pacientes con sospecha de hipertrofia apical, hecho por James Moon, y a los 10 no se le vio por eco, operadores calificados, y a los 10 se le vio por resonancia. Tampoco es 100% el error del eco a nivel apical. Pero bueno, depende mucho la experiencia del operador, la ventana, la localización de la hipertrofia, la presión para verlo y cuánto voy a ver con la resonancia o no. Sabemos que el 60% de los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica tienen afectado el segmento anterior, el anteroseptal. Pero el segundo segmento, o el tercer segmento que más afecta, es el segmento lateral. Y ese segmento se ve muy mal por el eco porque no tengo ventana contra el pulmón. Y ahí la resonancia es muy fuerte, al igual que el segmento infraoccipital. ¿Ah? Y este trabajo de Hindi, que es uno de los trabajos más grandes que comparó eco y resonancia, vio que un 50% de los pacientes entre eco y resonancia tenían diferencia significativa en la evaluación de la hipertrofia. Significativa era más de un 10% de error en la medición. Por lo general había sobreestimación o subestimación con el eco. La sobreestimación era más que nada cuando tomábamos trabéculas, cuando medíamos de forma oblicua, tomábamos un papilar. La subestimación principalmente mala ventana o una hipertrofia localizada a nivel infraseptal o a nivel lateral. Y también la resonancia es muy buena para ver la hipertrofia del ventrículo derecho, que es muy común y cambia el pronóstico de estos pacientes, o sea, habla de un pronóstico peor. Este trabajo de Salerno es uno de los primeros metaanálisis y los más grandes que simplemente demostró que todas las miocardiopatías que tienen fibrosis les va peor. Punto. Tener fibrosis es malo para toda causa de mortalidad, para hospitalización y para muerte súbita. Puntualmente en la hipertrófica le dije que el 60% de los pacientes tienen fibrosis y está asociada claramente a arritmia ventricular en el Holter y a evolución a la fase terminal o de burnout. En cuanto a la muerte súbita, lo que se está tratando de hacer, a lo que han apuntado los distintos trabajos, que el primero fue este trabajo de Chan, fue a ver si a mayor cantidad de fibrosis, mayor riesgo, y es un poco lo que se ve. Hoy las guías europeas tienen que actualizarse, han quedado viejitas, para el 22, para el 23 todavía no está pronóstico que salgan guías nuevas, así que probablemente sean para el 24 las guías nuevas y seguro van a poner la resonancia. Y algo de aporte va a tener la resonancia. Porque cuando uno hace el score europeo no sabe la resonancia. Las americanas ya se actualizaron, las americanas hoy ya recomiendan, no solo pusieron cosas que son bien de resonancia como la norma apical y otras cosas, sino que ya recomiendan para el paciente dudoso, aunque no sea dudoso, o sea que no tenga ninguno de los criterios mayores de los americanos, si el paciente tiene un monto de fibrosis elevado, considerar colocarse de ahí. Elevado no dice exactamente el número, pero se basa en trabajos que hablan de más de un 15%. Y acá siempre es un poquito mejor ser más específico, digamos, si estamos introduciendo un criterio nuevo a la estratificación del riesgo de muerte súbita. Avanzamos un poquito más, paciente de 26 años, perdón, esto es un caso más de hipertrófica. Este es un chico deportista de 26 años, tenía un electropatológico con T negativa en B5 B6 y le pide una resonancia para ver miocardiopatía hipertrófica. Fíjense, este 4 cámaras está un poco fuera de plano, por eso tengo obliteración diastólica del ápex también, pero fíjense que en este 2 y en este 4 mejor oblicuado, se colapsa más que nada en sístole el ápex abre un poquitito mínimamente. Los otros segmentos no estaban afectados, tenía 17 milímetros a nivel apical, 15 milímetros ya es diagnóstico, o una relación más de 1.3 entre el ápex, que tiene que tener más de 13 milímetros, contra el máximo espesor de los segmentos basales. O sea, si tengo 13 y 11 en cualquier espesor basal, no da. Si tengo 13 y 9, sí da para hablar de hipertrófica apical. Y cuando le hacemos los ratios, que es el volumen sobre la masa o el máximo espesor sobre el volumen, que son ratios para ver si es corazón de atleta o miocardiopatía hipertrófica, los dos le daban obviamente más para miocardiopatía hipertrófica, porque no tenía volúmenes aumentados el paciente. Tenía un T1 mapping normal, con un volumen extracelular normal, y en el RAS tardío tenía, fíjense, unos spots, unos puntitos de fibrosis a nivel apical y también a nivel infraoccipital. Una localización bastante común de ver que no tiene un significado patológico claro, con un volumen extracelular de 20%. Diagnóstico de esto: hipertrofia apical, una hipertrofia moderada, entre 15 y 17, con leve fibrosis focal y sin fibrosis intersticial. Igualmente el médico decidió suspender el deporte 6 meses y hacer una nueva resonancia. Fíjense en la nueva resonancia, claramente ese ápex no está igual,
sí tiene un colapso sistólico importante, pero el ápex no tiene los grosores que tenía antes. La motilidad sigue siendo buena, los volúmenes siguen siendo buenos. Y fíjense que el ápex ahora medía 11,8, o sea, 12 milímetros. No da ni para hablar de hipertrófica apical. Y claramente, cuando uno dice deportista, hipertrofia del ápex, no, no tiene nada que ver. No, no hipertrofia del ápex. Esto era una hipertrófica apical. Bueno, lo sigue siendo. Pero el deporte es uno de los moduladores de la expresión de la hipertrófica. No solo la hipertrófica, de todas las micropatías de base genética. Muchas veces necesitan lo que se llama ese segundo impacto, aparte de la genética, un segundo impacto, que puede ser desde un embarazo hasta el deporte, hasta una crisis hipertensiva, una ACV, cosas que hacen que se manifieste esa expresión fenotípica que no estaba manifestada. Y en este caso, hay una modulación del deporte sobre la expresión fenotípica. Fíjense que la fibrosis seguía, chiquitita pero seguía, en todas las localizaciones, pero el paciente ya no tenía expresión fenotípica de hipertrófica. Se tomó como un fenotipo regresivo de micropatía hipertrófica dependiente de entrenamiento. Esto simplemente para mostrarle que no es tan claro por ahí lo que pasa. La resonancia es buenísima para ver la estructura todo, pero después la interpretación a veces no es tan sencilla y acá la genética es fundamental. Este paciente con genética positiva, aunque dijimos que solamente un 30% de estos pacientes tienen genética positiva, ya ni se discute. Igualmente no era un paciente que se discuta mucho, era un fenotipo regresivo de la hipertrófica apical, ¿no? Pasamos la hipertrófica, nos metemos en restrictiva. No sé si hay alguna duda, pero bueno, es clase de repaso, así que mucho no a profundizar en cada miocardiopatía. No hay duda, sí. Restrictiva, empezamos con un caso clínico. Todos ven esto y dicen, nada, el paciente tiene amiloidosis, tiene un derrame pleural bastante importante, no se ve un derrame pericárdico importante, parecería quizá algo posterior aquí atrás de la aurícula, pero tiene mucha grasa epicárdica, paracardíaca y tiene algo de grasa subcutánea. Tiene un aumento de los espesores que es predominantemente basal y medio, respeta más los segmentos apicales, y eso es típico del trofismo que tienen las sustancias amiloides sobre el músculo cardíaco, ¿no? Fíjense en el multicine cómo tiene deterioro de la función contráctil, con una hipertrofia bien concéntrica. Cuando la hipertrofia es concéntrica tengo que sospechar principalmente una patología infiltrativa, aunque hay micropatías hipertróficas concéntricas, eso saben perfecto. Y los segmentos apicales están bastante más adelgazados que los segmentos basales del medio. Avanzamos un poquito más, fíjense la secuencia de realce tardío, cómo voy avanzando en los tiempos de inversión, y tengo, primero se invierte el miocardio, y después se pone negro la cavidad, ¿ah? Que era algo típico de la amiloidosis. Dentro de las características de amiloidosis, lo más común en la resonancia es el comportamiento cinético que tiene el gadolíneo, que es rápidamente queda absorbido en el resto de los tejidos con materia amiloide, por lo que tengo un pool sanguíneo con poco brillo. Por eso acá tengo un pool sanguíneo con poco brillo que se atenúa más tarde en cuanto al tiempo de inversión. Tengo mucho gadolíneo retenido en el miocardio, por eso muchas veces se pone primero negro el miocardio y después negra la cavidad. Y cuando quiero buscar un tiempo de atenuación no tengo nada decente porque hay tanta retención de gadolíneo que todas las imágenes son feas. Recomendación siempre, tomar 1 o 2 tiempos después de que la cavidad se puso negra. O sea, más o menos este sería el tiempo adecuado y probablemente esto que tengo acá afuera, subepicárdico, desde anterior a anterolateral y lateral, infralateral, digamos que un poquito llega acá abajo, sea el único sano de miocardio en este eje corto. En eje corto, más o menos. Y fíjense en la secuencia de realce tardío longitudinales, como tengo mucha afectación subendocárdica y algo subepicárdico, con afectación del ventrículo derecho y a nivel auricular. Probablemente sea una afectación de tipo transtiretina, que es la que tiene más afectación global del músculo, más de tipo transmural y con más afectación de las aurículas y del ventrículo derecho. Esto no es patognomónico ni cerca, pero me sirve para pensarlo un poquito más para ese lado. Termino en un SPECT con bifosfonado, con HDP o DPD, y con eso soy más preciso porque lo que es la TTR tiene mucha afinidad por los bifosfonados. Bueno, en los ejes cortos, nuevamente lo mismo, toda esa imagen bastante fea, pero cuando la imagen es fea con una cavidad bastante poco brillante, como decía, pero cuando se ve así, termina siendo una imagen linda porque es típico de amiloidosis. Amiloidosis son un montón de patologías que cursan con una
sobreproducción de una proteína que está mutada, que normalmente tiene un plegamiento alfa y ahora tiene un plegamiento beta, que cuando se deposita en los tejidos no es hidrolizado por la enzima proteolítica. Por ende se acumula y termina teniendo aumento del mastillo extracelular e inflamación, y esa inflamación genera más depósito de material amiloide. En cuanto a lo que es la presentación, la edad de presentación depende del tipo, porque las genéticas son por ahí más jóvenes, 35, 40, 50 años, y por supuesto que las de tipos cadenas ligeras, que están más relacionadas a las gamapatías monoclonales, son más en pacientes añosos. Y puede ser parte de una enfermedad sistémica o tener solamente compromiso cardíaco. Poco frecuente, pero se puede presentar así. Y ya la clasificación de miocardopatías europea, yo no les dije, pero ellos abandonan el concepto de miocardiopatía primaria y secundaria. Primaria solo afecta al corazón, secundaria afecta a otros órganos y al corazón. Lo abandonan porque es muy difícil de discriminar esto y la mayoría, muchas miocardiopatías, tienen un comportamiento mixto, a veces son solo cardíacas, como la sarcoidosis, que cada vez se ve malo cardíaco, antes habla un 10%, ahora se habla más. Así que se abandonó ese concepto. Y ellos también dejan afuera las canalopatías. Las canalopatías no las consideran una miocardiopatía, a diferencia de la clasificación de la American Heart del 2006. Entonces, el tipo primario, principalmente por cadenas ligeras, lo más común, mieloma múltiple, y tiene mucha afectación del resto del cuerpo. Por eso, la biopsia del recto, de la mucosa yugal o a nivel de la grasa periumbilical tiene un rédito diagnóstico alto en este tipo de amiloidosis. La secundaria cada vez menos frecuente, más que nada en enfermedades reumatológicas, pero como mejora el tratamiento, menos frecuente. La hereditaria de tipo transtireotina tiene mucha afectación cardiológica también. Las que producen afectación cardiológica son principalmente hereditaria, senil y primaria. Son las que pueden generar. La senil tiene menos ruido a nivel cardíaco. Los pacientes de más de 80 años, el 25% tiene depósito de materia amiloide. Y muchas veces eso va de la mano de esa alteración de la relajación y trastornos diastólicos que presentan estos pacientes, pero bueno, no siempre es tan abundante el depósito como para que genere ruido clínico en el paciente. ¿Ah? La genil también es de tipo TTR, pero es un tipo wild type, es una desconocida, digamos, y la hereditaria es por mutación de la tiroxina, que es la proteína transportadora de vitamina A y de tiroxina, perdón. Es mutación de la proteína que transporta la tiroxina y la vitamina A. Bien, dentro de los hallazgos de la resonancia tenemos obviamente los hallazgos generales de la miocardiopatía restrictiva. En la amiloidosis es muy importante el T1 mapping prolongado. Yo le digo, ya le había dicho en la clase, el T1 mapping tiene límites poco claros entre la normalidad y la patología en muchas patologías, pero en la amiloidosis el límite está claro. El que tiene un T1 mapping alterado, el que tiene amiloidosis, tiene un T1 mapping bien alterado y tiene un volumen extracelular bien aumentado. Dentro de lo que son las características del gadolíneo, propiedades cinéticas alteradas, como le dije, una afectación principalmente subendocárdica, la transmural, se anula, se puede trabajar consecuencias de PSIR, que son las secuencias de inversión-recuperación por fase, o se puede trabajar consecuencias IR en distintos tiempos, 80, 180, 300, y ver en cuál anulo mejor el miocardio. Recomendación, trabajar con PSIR o trabajar uno o dos tiempos por encima de cuando la cadena se pone negra. Esto es cuando adquiero la secuencia de tipo IR para tener una imagen más linda, ¿no? Caso clínico, seguimos avanzando, varón de 43 años, internado por TB monomorfa sostenida, con descompensación que requiere cardioversión, marcador en necrosis positivo, un electro sin cambio, un eco con ventrículo severo, se pide un cateterismo sin lesiones y se le hace una resonancia. La resonancia, fíjense, el corazón impresiona dilatado, comparando en el 4 cámaras un poco con el resto del tamaño del tórax, que se conoce como índice cardiotorácico de la placa de tórax, con trastornos de la motilidad global y segmentaria. Fíjense acá en el 4 cámaras, el septum, el nivel basal y el nivel medio, que tiene como dos parches que no se contraen bien. El ápex tampoco se contrae bien, más que nada se ve acá en el 3 cámaras que el ápex no se contrae bien. Y acá en el 2 cámaras lo anterior está bien quieto. Una afectación parchada, podemos decirlo. En lo que es la secuencia de edema, difícil verlo bien, pero esto es un T2 vestir. Parecería haber algo de edema a nivel anterior, que veíamos que no se movía bien. A nivel septal puede ser que también tenga un poco, pero difícil de decirlo porque tiene mucho artefacto de flujo, que es
sangre magnetizada retenida entre las trabéculas. La secuencia de edema tiene un triple pulso de inversión. Primero uso un pulso que pone negro todo el cuerpo y después uso un pulso que le devuelve la magnetización al slice que yo voy a cortar. ¿Para qué? Para que pueda tener señal sobre la que trabajo con el tercer pulso de inversión, que es para saturar la grasa y con la secuencia en sí. Pero cuando yo adquiero la secuencia, se fue la sangre que estaba en el slice magnetizado y entró sangre negra. Excepto cuando tengo mala función o cuando tengo este tipo de trastorno de motilidad, que se queda retenida la sangre magnetizada del segundo pulso de inversión. Por eso, en estos TED de Steele muchas veces uno ve tipo contraste a nivel de la cavidad y eso no es un artefacto, pero es más que nada es la sangre magnetizada que quedó del segundo pulso de inversión que le devolvía la magnetización al slide sobre el que yo voy a trabajar. Es una secuencia que se llama de triple pulso de inversión. Por eso se ve así y dificulta muchas veces la evaluación del músculo, más que nada cuando está flaquito, adelgazado. Y bueno, fíjense en lo que es la fibrosis, recontra heterogénea, en algunos lugares antroceptal transmural, acá medio subepicárdica, a nivel inferior también subepicárdica, a nivel anterior transmural, anterolateral subepicárdica, avanza un poco más, mesocárdica a nivel septal medio, transmural a este nivel, y si me voy a los ejes largos, ya nadie tiene duda de que esto es una sarcoidosis. La sarcoidosis afecta, tiene cualquier patrón, subepicárdico, transmural, subendocárdico, no respeta territorios vasculares, por lo cual uno dice, esto claramente no es un infarto de DA proximal que respeta DA media distal, pero compromete el ápex en un parche. No va por ahí. De manera que tenga transmural, esto no es isquémico y tengo subepicárdico acá. Entonces, como le decía, no tiene un patrón típico y la afectación también es bastante anárquica, pero por lo general afecta más lo basal y medio y más lo lateral y septal. Así está descrito. Este paciente tenía por biopsia una sarcoidosis cardíaca. Sarcoidosis, yo ya le dije en la clase, la resonancia cambió el curso de esta enfermedad, al menos el conocimiento y toda la evidencia que tenemos. La sarcoidosis siempre se habló de un 10% de afectación cardíaca, tenemos criterios japoneses que terminaron cambiando gracias a la aparición de la resonancia, pero la resonancia era el doble de sensible que los criterios japoneses, era más específica. Y sabemos que es una enfermedad granulomatosa no caseificante, o sea, se forman granulomas no caseificantes, que es tipo autoinmune en un huésped que está predispuesto genéticamente ante una noxa que no sabemos cuál es, ante un antígeno que no es conocido. Afecta casi siempre pulmón, piel y a nivel de lo que es el sistema retículo endotelial, digamos, toda la parte de los ganglios, pero muchas veces tenemos sarcoidosis cardíaca aislada. Y hay que sospechar en los pacientes que tienen bloqueo AB y son jóvenes, aunque son bloqueo AB de segundo grado, en los pacientes que tienen arritmias ventriculares, o en los pacientes como este paciente que no es poco frecuente, paciente joven que se interna con arritmia ventricular, con una miocarditis y etiología desconocida, que tenga una sarcoidosis. El gol estándar diagnóstico es la biopsia endomiocárdica, pero tiene poco rédito por el carácter parcheado. Así que muchas veces sirve la resonancia para guiar esta biopsia endomiocárdica. Y fíjense, por atrás, lo que eran las publicaciones de sarcoidosis cardíaca hasta más o menos 2000-2003, que aparece la resonancia cardíaca con fuerza. Recuerden que en 1999 la presentación del trabajo, Kim sobre el realce tardío y la correlación entre lo que ve la resonancia como necrosis en los perros que infartaba, pero le hacía resonancia y veía el realce tardío y después lo comparaba con la biopsia de anatomía patológica. La biopsia del paciente, del perrito, digamos, ya en la autopsia. Y se vio que había una correlación excelente y de ahí fue el auge del crecimiento de la resonancia. Fíjense el cambio que hubo en cuanto a las publicaciones de sarcoidosis. Y el realce tardío en la sarcoidosis no solo es sensible y específico para la patología, muchas veces no es patognomónico, pero ver ese patrón de realce me tiene que hacer sospechar una sarcoidosis y agotar las instancias diagnósticas, aún las invasivas como una biopsia, para llegar al diagnóstico preciso. Se hace una tomografía de tórax antes, se buscan ganglios, se busca afectación en piel, todo. Y cuando no tiene realce, los pacientes tienen un pronóstico absolutamente mucho mejor que el paciente que tiene realce. Los pacientes sin realce prácticamente no tienen mortalidad cardiovascular. Y el hazard ratio entre los que tienen y no tienen para mortalidad cardiovascular, fíjense lo que es por encima de 30. Es terrible la diferencia. Seguimos avanzando.
con los casos clínicos y las patologías dentro de la micropatía restrictiva. Estos son simplemente localizadores de sangre blanca, pero ya te hacen el diagnóstico. Un paciente con hipertrofia apical izquierda y derecha, episodios sincopales e internación por insuficiencia cardíaca. Podría terminar acá el caso, ya todos sabemos que es una endomiocardofibrosis o una enfermedad fibroplástica. Pero bueno, les mostré esta imagen, la verdad que son... Uno ve esto siempre y dice, pobre paciente, pero son imágenes muy, muy bonitas. Este paciente tiene una fracción de eyección preservada, se lo aseguro, pero tiene un volumen sistólico tan bajo, porque el volumen de telediástole y de telesistole es tan chiquitito, que tiene que estar a 200 por minuto para tener un gasto cardíaco adecuado. Avanzamos un poco más. Esto ya les he mostrado. Los primeros 3 cortes de lo que es el multicine son puro músculo o pura obliteración, digamos. Y después aparece la cavidad. Realce precoz, ya se ve lo negro avascular, el trombo que no perfunde. El realce precoz, lo dije en la clase, hubo alguna duda, lo digo de vuelta. Se pasa el contraste y dentro de los 2 minutos se hace una secuencia de inversión y recuperación, la secuencia de realce tardío, pero la hacemos con un tiempo de inversión de más de 400 milisegundos. Por ende, todo el músculo que está lleno de contraste porque no lavó, el músculo sano va a brillar. ¿Qué aparece negro? El trombo, estructura avascular, y la obstrucción microvascular. Donde hay obstrucción microvascular, no llegó el contraste, me aparece negro. Entonces, acá se ve el trombo claramente negro y en el realce tardío se ve la fibrosis endomiocárdica con el trombo negro por dentro. Estas imágenes son típicas de la endomiocardiofibrosis. Sabemos que la enfermedad endomiocárdica puede ser principalmente está dada por endometriofibrosis o por enfermedad fibroplástica de Loeffler. No son la misma patología, son prácticamente iguales. ¿En qué se diferencian? Fibrosis endomiocárdica, principalmente en el África, les dije, es lo más común en el África, la principal causa de, de insuficiencia cardíaca, y es la principal causa de micropatía restrictiva a nivel mundial, por lo prevalente que es a nivel África. Y la otra diferencia es más que nada la ausencia de hiperosinofilia en la fibrosis endomiocárdica. Estos pacientes en realidad puede tener un 25% puede cursar con hiperosinofilia, pero no es lo común. Después la afectación, los picos de presentación en niños y en ancianos, todos igual. La afectación principalmente tracto de entrada y el ápex, respetando lo que es valva anterior y tracto de salida, en eso es prácticamente igual. Y la enfermedad fibroplástica de Loeffler es una hiperosinofilia que genera un daño citotóxico a nivel del subendocardio y genera esta endomiocardiofibrosis. Y esta hiperosinofilia puede ser por cáncer, puede ser por respuesta inmune, puede ser de tipo alérgica, puede ser parasitaria, hay distintos tipos, o idiopática también, distintos tipos de hiperosinofilia que generan esta miocarditis eosinofílica, única miocarditis que cursa con afectación subendocárdica y posteriormente el daño citotóxico a nivel subendocárdico con todo esto. Con la fase que siempre decimos, la necrotizante, la fibrosante, la trombogénica. El electro es muy parecido a un electro de una miocardiopatía hipertrófica apical, no es igual por supuesto, para nada, pero no me permite descartarlo. Y es muy común la afectación del ventrículo derecho. Avanzamos un poquito más, 48 años, una paciente con discrasia, discrasia sanguínea sometida a múltiples transfusiones, le piden la resonancia para ver hierro a nivel cardíaco, si nos quedamos solamente con los cines, volúmenes y funciones, el corazón está normal, pero cuando le hacemos una secuencia de T2 estrella, fíjense cómo rápidamente el hígado ya aparece negro de entrada y el corazón, que tenía un brillo interesante con 1.5 milisegundos de tiempo de eco, rápidamente se pone negro y pierde ese brillo. Entonces, viendo esto, uno ya dice, me parece que puede tener un T2 estrella cortado porque puede tener hierro. Recordemos que el T2 estrella es el decaimiento del T2 estrella, cuanto más largo, más brilla. Cuanto más rápido decae, menos brilla de lo que vemos acá. Y el decaimiento del T2 estrella depende de la inhomogeneidad del medio. Si el paciente tiene hierro, va a decaer rápido. Porque no solo depende de la interacción spin-spin, de cómo interactúan los protones y van perdiendo la magnetización transversa que habían ganado por el pulso de radiofrecuencia, sino que cuando se apaga el pulso depende de la interacción spin-spin y de la interacción con la inhomogeneidad del medio. En cambio, el T2, no el estrella, el T2 común, tiene los pulsos de refocusing, que son los pulsos que van independizando la inhomogeneidad del medio. Por eso se usa T2 estrella. Igual acá lo que hacemos es trazar un ROI, hacer una curva de tipo exponencial y calcular
Todos saben el cálculo, lo han hecho algunas veces, nadie lo sabe de memoria. Se lo pone en una base, una planilla de Excel y se hace el cálculo y me da el valor de T2 estrella. Por encima de 40 es lo normal, por encima de 20, tomamos normal, aunque porque 20 a 40 es despreciable la cantidad de hierro miocárdico que hay. Por debajo de 20, entre 10 y 20 se considera una sobrecarga leve a moderada, por debajo de 10, sobrecarga severa. Y la resonancia es el único método en vivo, no invasivo, por supuesto. Después está la biopsia, que ya no se hace, porque aparte de la afectación empieza siendo subepicárdica. Eh, pero bueno, la biopsia no se hace biopsia endometrial en estos pacientes de quitar la resonancia. Pero el único método en vivo que puede ver la afectación miocárdica por hierro. Uno se inclina un poco a que puede tener afectación por la presencia de una saturación de transferrina muy alta, una ferritina muy alta, pero hay que hacer una resonancia magnética y cuantificar la sobrecarga de hierro. Hemocromatosis primaria, esta es una mutación recesiva muy raro y es absorción aumentada de hierro a nivel del intestino, muy raro. Secundaria, anemias que dan lugar a múltiples transfusiones a nivel de la vida. Otra patología que su pronóstico y su tratamiento y todo cambia de la mano de la resonancia, ya les mostré esto ya, un trabajo de Dudley Pennell, del Brompton. Fíjense, hasta los años 70, antes de las transfusiones se morían por anemia. Desde que aparecen las transfusiones se empiezan a morir de los rojos que son sobrecarga de hierro. Y desde que aparece la resonancia, peri 2000 cae a un tercio la mortalidad, se reduce un 70% y ya se mueren parejo de entre infección y otras cosas. Bueno, lo que les decía, los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca prácticamente todos tienen menos de 10 milisegundos de T2 estrella. Cuando yo tengo un T2 estrella menos de 10 milisegundos, tengo que ser hiperagresivo en el tratamiento, quelante, sangría y demás. Y el seguimiento es a los 6 meses sí o sí. Cuando tengo entre 10 y 20 milisegundos, se recomienda entre 6 y 12 meses hacer una nueva resonancia. Tengo más de 20, a los 12 meses la resonancia siguiente. Bien, miocardiopatía dilatada, acá estamos casi a la mitad de la charla. ¿Hay alguna duda restrictiva o continuamos? Creo que están ahí, así que continuamos, si no estoy hablando solito. Un sí por ahí para sacarme la obsesión nomás. Sí, Sí, Bien, acá estamos. seguimos entonces. Dilatada, nuevamente, alteración estructural y funcional del músculo cardíaco. Para hablar de dilatada tiene que cumplir dos requisitos, que tenga deterioro de la función y que tenga dilatación. Deterioro de la función se habla de FAID en menos de 45%, o fracción de acortamiento menos del 5, no, es FAID de menos del 45%, y que esté dilatada. Dilatada sale a más de un 117% del diámetro diastólico de predicho, o dos desvíos estándar. Está dilatada y con deterioro de la función, sacando las causas específicas: hipertensión, valvulopatía, congénita e isquémica, como decíamos. La prevalencia es muy parecida a la micropatía hipertrófica, súper común, y es la principal causa de trasplante en los jóvenes, en los pacientes de menos de 35 años. Dentro de las etiologías, cuando hablamos de miocardiopatía dilatada, el 60% de las veces son de tipo isquémico necrótico. Y del 40% de las que no son isquémico necróticas, la mitad, o sea, de las no isquémicas, la mitad son de etiología genética. El 50% son de etiología genética. Lo más común es mutación de la titina, pero hay un montón de mutaciones distintas. La titina es culpable de hasta el 30-40% de las que tienen genética positiva. Que se encuentra genética positiva, más o menos un 45-50% de las dilatadas. Como le decía, la titina es la mutación más común, pero hay montones más. Y la laminina es de las que tienen peor pronóstico y es culpable hasta el 6% de las dilatadas. Siempre que uno tiene un paciente con dilatada, hay que hacer un screening familiar, dilatadas no isquémicas. Y del otro 50% de las no isquémicas, las que no son genéticas, a la cabeza miocarditis, Chaga, nosotros en la Argentina, se calcula que hay más o menos entre 1,5 y 2 millones de chagásicos en Argentina, y sabemos que de esos más o menos el 20 a 25% tienen miocardiopatía chagásica. Por supuesto que depende en dónde estamos, una cosa es Santiago del Estero, otra cosa es estar en Capital Federal, pero es muy común la cardiopatía chagásica. Chagas, miocarditis y miocardiopatía alcohólica son las más frecuentes dentro del 50% que no son genéticas. Y para decir que es genética tiene que cumplir los criterios de O'Connor, que siempre me gusta decir esto para que quede claro, porque a veces hay enfermedad coronaria sobreagregada. Los criterios de O'Connor son: paciente que está revascularizado, tiene infarto previo, ya entra dentro del isquémico necrótico.
Después se puede discutir, pero entra dentro de eso. Paciente que tiene enfermedad severa de tronco de proximal o que tiene enfermedad severa de al menos 2 o más vasos epicárdicos. Si no tiene ninguno de esos criterios, va dentro de la dilatada no isquémica. Sabemos que la resonancia es el gol estándar para ver volúmenes, función, para ver la masa, para ver los espesores, todo. Entonces, por ende, si hablamos de miocardiopatía dilatada, a todo paciente con dilatada no isquémica hay que hacerle una resonancia. No solo me aporta para el diagnóstico y soy más preciso en ver el volumen ventricular, la función y ver respuesta a tratamiento, ahora que tenemos drogas nuevas y todo, como las glifosinas y demás, sino que aparte me permite llegar a un diagnóstico etiológico muchas veces y poder dar un tratamiento específico y me permite estratificar el riesgo arrítmico. Y ahí está, creo que lo más jugoso de la resonancia en los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. Como les decía, hace mucho ya sabemos que hay una correlación muy buena entre lo que la resonancia ve como fibrosis, necrosis y las piezas de anatomía patológica. Y también tenemos la capacidad de ver fibrosis, porque esto es fibrosis focal o necrosis, y por el otro lado, con los mapeos, más que nada con el mapping T1, tenemos la posibilidad de ver fibrosis difusa, ¿no? Que es simplemente el depósito de colágeno a nivel de la matriz extracelular. Sabemos que la fibrosis focal, principalmente la fibrosis de reemplazo, no la fibrosis difusa, condiciona, y más que nada cuando es en parche y está entremezclada con islote de miocardio sano, condiciona áreas de reentrada que son áreas en donde se puede perpetuar o se puede desencadenar una arritmia. Y esto está muy conocido y por eso también muchas veces se hace resonancia preablación de una arritmia ventricular y se va a ablacionar el foco que tiene fibrosis. Y esto es importante porque la presencia de fibrosis es predictiva en los pacientes con miocardiopatía dilatada en cuanto al riesgo de arritmia. ¿Por qué es importante? Cuando uno ve las guías de miocardiopatía dilatada nos dicen que a los pacientes con dilatada isquémica, indicación de clase 1A, colocar un CDI si cumplen con los criterios. O sea, si tienen clase 2, 3, después de 3 meses de tratamiento óptimo y tienen menos de 35 FEI. Básicamente, la estratificación es en base a que tenga menos de 35 FEI. Y la dilatada nos dicen que es de clase 1B. 1B, si uno se fija en los trabajos, son 3 trabajos en los cuales el SD-Heft, el Companion, en el cual, mentira, el metaanálisis de SAI que tenía el Companion, que era con TRC, el SD-Heft, la mitad son isquémicos, y hay un trabajo más que no me estoy acordando, que, que no le da significativo, le daba el límite, le daba una P de 0,07, una cosa así. Entonces es una evidencia blanda. ¿Qué es lo que pasa? Surge el Danish nos dice que en las dilatadas no isquémicas poner un CDI no disminuye la mortalidad total en la población contra no colocar un CDI. Hay un subgrupo de menos de 68 años en donde sí lo disminuye. Esto es un tema muy lindo, pero tampoco me quiero detener mucho. Y eso es porque obviamente en las dilatadas tenemos la mortalidad arrítmica y la no arrítmica. La no arrítmica es el paciente que tiene QRS más ancho, que tiene fibrilación auricular, que tiene enfermedad renal, que es más añoso, que tiene más insuficiencia cardíaca, se muere de otra cosa, por supuesto. Y por lo general el paciente que es más joven y tiene más alternancia eléctrica cuando uno le hace un holter, o tiene microvoltaje, alteración del microvoltaje de la onda T, o tiene fibrosis, tiene algunos criterios que tienen más riesgo, que le dan más riesgo de muerte súbita de tipo arrítmica. Por supuesto, el paciente del DANIS tenía más muerte súbita, lo está poniendo de tipo arrítmica, pero no más mortalidad total, lo está poniendo un CDI. Digamos, uno espera que al que no le pone un CDI tenga menos muerte, que al que le pone un CDI abortemos la muerte súbita de tipo arrítmica. Después el Danish, un año después, se hace este trabajo que simplemente es preguntarle a los médicos multicéntricos en Europa qué habían hecho después del Danish y el 50% había cambiado su práctica en los pacientes con dilatadas no isquémicas. ¿Qué nos aporta la resonancia? Este es el metaanálisis más grande de los pacientes con dilatada no isquémica y se ve que la presencia de fibrosis contra no tener fibrosis discrimina de forma muy clara dos poblaciones que tienen distinta evolución y distinto riesgo al endpoint combinado que incluía muerte súbita abortada, hospitalización y arritmia ventricular sostenida, no me acuerdo. Avanzan un poquito más. Este estudio de Holiday lo que hace es, cuando vemos las muertes súbitas en los pacientes con miocardiopatía dilatada, el 75% de los que tienen muerte súbita tienen más de 35% de fracción de eyección. O sea que estratificarlo solo por la FEI es muy flaca. Y el 80% de los pacientes que yo les pongo un CDI porque tienen menos de 35 de FEI no van a tener ninguna descarga en los primeros 5 años, sabiendo que tienen por año entre un 3 a 5% de complicaciones del dispositivo.
Entonces, claramente no estamos estratificando bien a estos pacientes, nuevamente. Algo similar a lo que nos pasa con la hipertrófica. Entonces, estratificarlo solo por FEI es flaco. Y ellos dijeron, el grupo de Harvey dijeron, si el 75% de los que se mueren súbitamente tienen más de 35 de FEI, veamos qué pasa en los que tienen más de 40 de FEI. Y vieron que los que tenían fibrosis contra los que no tenían fibrosis, había una diferencia abismal. Todo esto llevó, y no entro en detalle, a que han salido un par de trabajos que ya ponen la FEI y otros que ponen la FEI, perdón, que ya ponen la fibrosis, que te ponen fibrosis y genética, la suman dentro de lo que es la disfunción ventricular, que por supuesto que es importante, pero solita es flaco, como le digo, la ponen y mejoran muchísimo la capacidad predictiva de los scores en cuanto al riesgo de tener evento y de no tener evento, para no poner un CDIAS a un paciente que solamente tenga menos de 35 FEI. También se hicieron trabajos tratando de ver si hay algún patrón de fibrosis que sea más predictivo que otro. Dentro de lo que es la dilatada, no importa tanto este trabajo en cuanto a patrón de fibrosis, localización o monto de fibrosis. El monto de la dilatada no es tan importante como la hipertrófica, no se está trabajando tanto en esa línea. Se sabe que ya con montos pequeños el riesgo arrítmico está. eh, y la localización se habla de que la localización septal y lateral conjunta y la septal, esa mesoseptal lineal que vemos muchas veces como esto de acá, tiene un riesgo arrítmico mayor. No la de inserción del ventrículo derecho en el ventrículo izquierdo, o sea, a nivel infraseptal, y anteroseptal, porque es una fibrosis que no mostró ningún valor pronóstico, nada. Igual este trabajo que habla de valor pronóstico de alguna localización de la fibrosis sobre otra, no lo compro mucho, se está trabajando en esa línea, yo hoy no creo mucho en eso, sí creo que la fibrosis es importante, la localización no lo tengo tan claro. Acá tenemos un casito clínico, cualquiera que ve esto dice, este paciente tiene una dilatada isquémica, tiene un infartazo de la deata, todo adelgazado anterior, medio apical, infraapical, todo el ápex adelgazado lateral y septal, tiene una cierta expansión sistólica, o sea, algo de disquinesia. Cuando hacemos multicine se ve exactamente lo mismo avanzando hacia atrás. Y cuando hacemos realce, confirmamos que este paciente tiene un patrón isquémico y una dilatada isquémico necrótica. También se podría haber hecho un cateterismo y está definido, pero bueno. La resonancia lo muestra clarito esto. Este otro paciente, 42 años, disnea y angina de esfuerzo 2 meses. Pero el examen, un eco con deterioro de la función y dilatación del ventrículo izquierdo, le piden resonancia, fíjense la disfunción sistólica biventricular, dilatación biventricular, algo de derrame pericárdico, derrame pleural derecho e izquierdo, hay señal de insuficiencia mitral, hay algo de contraste espontáneo, de humo, podríamos decir, en la aurícula izquierda, extrapolando lo que vemos siempre en el eco, en el paciente que igualmente está en el ritmo sinusal. Y el trastorno de motilidad es bien global, no se ve una parte que se mueva peor que otra, al menos a simple vista. A mí me gusta siempre hacerle un realce precoz, porque estos pacientes que tienen tanta difusión ventricular muchas veces tienen una dilatada no isquémica, por ende no voy a tener blanco en el realce tardío para contrastar contra un trombo mural negro. Entonces, a las dilatadas con disfunción ventricular importante, un realce precoz que me permita ver un trombo mural siempre suma, aporta mucho. Y en el realce tardío, fíjense que este paciente tiene a nivel mesoseptal, lineal, esa afectación que por ahí uno le llama un poco la atención, pero no solo tiene eso, sino que también tiene una retención subendocárdica ahí inferior, que se ve acá, inferior y hasta lo infraseptal. ¿Este paciente tiene una dilatada isquémico necrótica? No, seguro que no. Seguro que tiene una dilatada no isquémica con probablemente un infarto embólico que puede haber venido del ventrículo de otro lado. O quizá tuvo un accidente de placa en alguna arteria chiquitita que iba por ahí, probablemente la DP, no tengo tan claro, sí, debería ser la DP a ese nivel, pero bueno. Avanzamos un poquito más, 62 años, miocardiopatía dilatada, CSG sin lesiones significativas, no es tan linda la imagen, pero el corazón se lo ve clarito, bien grande, dilatado, afectación biventricular. Difícil decir que algo se mueva mucho peor que el otro, pero uno podría decir que lo anterior parece moverse un poquito peor, pero está todo tan mal que uno hablaría de algo global. Secuencia de edema lleno de lleno de brillo a nivel, esto es un STIR T2, de brillo a nivel de las trabéculas, por esto que le decía que tenía sangre con magnetización, quizá algo de edema ahí a nivel medio septal, pero no queda claro. Realce precoz, sorpresa, veo un trombito bastante importante, no tan mural el trombo, no se lo vea
Si no me equivoco, no se lo veía en secuencia de cine, a ver. Perdón, no me acuerdo si lo veía. Nada, acá la verdad que se confunde en medio de las trabéculas. Difícil decir que ahí esté. Yo, la verdad que no lo veo. Y no les puse el multicine, pero difícilmente se lo haya visto en el multicine. Y en el realce tardío, bueno, acá sí se ve porque este paciente tiene bastante realce tardío. Fíjense, justo el ápex está bien, está bien blanco, tiene una retención de tipo transmural a nivel apical, tiene un parche transmural en el septum, algo subepicárdico a nivel anterior. Bueno, este paciente tiene una miocardiopatía chagásica. Sabemos que el Chagas, cuando lo agarramos en etapas precoces, es una cosa así. Me afecta el ápex, me afecta lo lateral, que se mueve un poquitito menos, fíjense acá lo infralateral, acá lo lateral, y cuando voy a la tardío tengo afectación de lo lateral y de lo apical. Se habla de que es así por más que nada circulación terminal, ¿no? Entre la circunfleja y la derecha y a nivel del ápex del ventrículo izquierdo. Por eso se habla de que la afectación es predominantemente ahí. Una de las tantas teorías, porque el Chagas tiene mucha afectación microvascular. Pero bueno, cuando el Chagas ya genera una micropatía chagásica y está muy afectado el músculo cardíaco, el realce del tipo lo que les mostré recién, de cualquier tipo, transmural, parche subepicárdico, afectación de ambos ventrículos, septum paralateral, pared anterior y todo. Eh, Acá, ¿qué nos muestra la resonancia recién? Nos muestra un diagnóstico etiológico. Entonces, en ese paciente yo no me voy a enloquecer con el screening familiar, porque ese paciente con ese hallazgo, y yo te decir, ¿y de dónde es el paciente? De Santiago, hacer una serología para Chagas, y ya empezás a avanzar y te quedas tranquilo que si tiene algún hijo, lo más seguro es que no vaya a desarrollar una micropatía dilatada genética, pero capaz que sí una Chagas, y hay que ver dónde vive el hijo y hasta cuándo vive el padre en esa zona. Por ende, cuando yo veo esto, puedo tener todo esto. Puedo tener un músculo sin retención, sin fibrosis. Puedo tener un músculo que tiene algo de fibrosis mesoseptal, con riesgo rítmico aumentado. Puedo tener parches sugestivos de una sarcoidosis dilatada, alguna sarcoidosis que evoluciona dilatada, con trastornos de motilidad. O puedo tener parches que van a sospechar de un paciente que tiene Chagas. Por eso es la importancia. La micropatía dilatada es muchas veces el punto final de un montón de patologías. Y la resonancia, cuando yo tengo tantas patologías que codifican un fenotipo, la resonancia que tiene límites más precisos y me permite ver qué pasa en el músculo, me permite ser más preciso con el diagnóstico, identificar las etiologías qué etiología puede dar lugar a esa patología y estratificar mejor al paciente en cuanto a su riesgo arrítmico. A todo paciente con dilatada hay que hacerle una resonancia, ¿no? Vengo rápido, bueno para ustedes, vamos a terminar antes. Dentro de lo que es la displasia ritmogénica o miocardiopatía ritmogénica, se habla de displasia antes porque se creía, o sea, la etiología en realidad no se sabía que era de causa genética. Desde que se sabe que es una mutación de la desmina, se le incluyó dentro de la miocardiopatía y desde que se sabe que afecta al ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ya se habla, desde que están los criterios de Padua, de miocardiopatía ritmogénica. Tratamos de no hablar de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Mira, en este caso, un chico de 19 años con un broncograma derecha, le hace un eco a alguien y sospecha de enfermedad de Epstein. Me lo mandan para resonancia por sospecha de enfermedad de Epstein. Fíjense el ventrículo derecho que tenía. Arrancamos viendo que la válvula septal y la válvula posterior, puede ser una delaminación tanto de la septal, una falta de delaminación tanto de la septal como de la posterior, puede ser el Epstein. Vemos que la inserción es normal. Y lo que sí vemos que el ventrículo derecho está dilatado, tiene áreas que se contraen mal. Acá podemos ver a nivel de la pared libre del ventrículo derecho, se ve que lo que es el triángulo de la displasia, que hay una zona medio disquinética, que no se contrae bien, que tiene expansión sistólica. Acá nuevamente vemos lo mismo, en este corte que es lo que se conoce como un tracto de salida o de infundíbulo del ventrículo derecho. Esta es una cámara de entrada, cava inferior, cava superior, la válvula tricuspidea, una inserción absolutamente normal, una delaminación normal, porque el EF tiene falta de delaminación, entonces la válvula queda pegada, no se delamina bien de la pared del septum, queda pegada adelante, solo se delamina un poquitito y se condiciona la patología. Y también vemos que tiene a nivel del tracto de salida una zona que no se contrae bien. O sea, este paciente tiene el ventrículo derecho dilatado, con zonas que no se contraen bien, y con algo de disfunción ventricular, al menos a simple vista, ahora vemos las mediciones, no vemos que tenga retención
de gadolinio en ventrículo derecho ni ventrículo izquierdo. Fíjense lo bien que se ve la pared del ventrículo derecho, por más finita que sea, que no esté reteniendo contraste. Acá tampoco se ve que retenga contraste. Pero el paciente tenía 146 mililitros de volumen telediastólico indexado al ventrículo derecho con 42% de fracción de eyección, con áreas disquinéticas a nivel del ventrículo derecho, por ende cumple criterio mayor para miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho. De los criterios de Padua, eh, tenemos algunos criterios ya de afectación de ventrículo izquierdo, y hablamos de miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, de ventrículo izquierdo o biventricular. Se trata de identificar para dónde viene. El tema de la dificultad de la miocardiopatía arritmogénica es que por lo general no hay un gol estándar, sino una suma de datos, de alteraciones genéticas, de alteraciones eléctricas, de alteraciones arrítmicas, de alteraciones a nivel de las imágenes. Entonces hay que sumar información. Sabemos que afecta predominantemente el ventrículo derecho, pero cada vez se sabe con más certeza de que la afectación del ventrículo izquierdo es muy frecuente, un 50-60% de las veces hay afectación del ventrículo izquierdo y más todavía, y lo más común es que se reemplace, que la afectación histológica es un reemplazo progresivo del miocardio por tejido fibroadiposo, principalmente mutación de la desmina. Hallazgos, disfunción ventricular, pudiendo tener alteración segmentaria o no en el ventrículo izquierdo. El criterio mayor por resonancia es la disfunción ventricular. Si tiene disfunción ventricular es un criterio mayor por resonancia. Con o sin dilatación. Si tiene trastorno segmentario es un criterio menor por resonancia, dentro de los criterios de Pava. Sabemos que la inflamación, porque tiene características inflamatorias de esta patología, es más, hay un 10 a 15% de pacientes que están catalogados como miocardiopatía arritmogénica y en realidad tienen sarcoidosis con afectación del ventrículo derecho, porque tienen algunos criterios inflamatorios, también tiene características inflamatorias la patología. Entonces, encontrar algo de inflamación no es tan anormal. La fibrosis cada vez más frecuente de encontrar, y en los criterios de Padua ya se habla de la fibrosis eh, como criterio imagenológico también. Tanto a nivel del ventrículo izquierdo, que tiene que tener al menos dos segmentos afectados con una localización mesocárdica, o sea, intramiocárdica o subepicárdica, y que sea tanto el septum o la pared lateral, que es lo más frecuente, y el septum sin considerar las inserciones septales del bebé. Y a nivel del ventrículo derecho, la presencia de fibrosis también es un criterio imagenológico mayor. Y el depósito graso, no se recomienda evaluar, hacer una secuencia de T1 y evaluar grasa por resonancia, porque por lo general esto surge de trabajos viejos que hablaban de que, y es real, es muy común encontrar en una pared tan fina como el ventrículo derecho algo de grasa. Entonces había mucho sobrediagnóstico de miocardiopatía arritmogénica en su momento de displasia, mucho sobrediagnóstico por el hecho de buscar grasa. Igualmente, la recomendación es hacer una secuencia, buscar a ver si tiene algo de grasa o no, y que me ayude y que colabore al diagnóstico. No se diagnostica una micropatía hemogénica solo por encontrar algo que yo creo que puede ser un poquito de grasa patológica o más abundante, en mayor cantidad de lo que debería estar normalmente, ¿no? Distinto es con la tomografía, y con la tomografía soy más preciso en ver algunos islotes, algunos infiltrados de grasa a nivel de ventrículo izquierdo, más que de ventrículo derecho, pero también de ventrículo derecho. Fíjense, este es otro casito. Uno diría, se mueve todo bastante normal. Quizá acá el ventrículo derecho en realidad tiene algo, sí, no está tan normal, viéndolo bien. Tiene algo de expansión sistólica el ventrículo derecho a este nivel. Acá también tiene un poquito de expansión sistólica. Y cuando vamos al realce tardío, el paciente tenía este realce tardío subepicárdico. También tiene realce a nivel lateroapical del ventrículo izquierdo, también algo a nivel apical y a nivel de la pared del ventrículo derecho, justo la zona que no se mueve tan bien, está disquinética en el ventrículo derecho. Fíjese en los segmentos basales cómo tiene algo de realce subepicárdico. Y acá en el ventrículo derecho, fíjense justo la zona, no me acordaba el caso, pero la zona que no se mueve bien parecería tener algo de realce también. Y volviendo para atrás, recapitulando acá cómo se mueve todo, acá estos segmentos laterales del ventrículo izquierdo, y uno puede decir que esto tiene un poquito menos de ganas que esto de acá, ¿no?
claramente, o sea, el acortamiento radial de los septales es mayor que el de esta cara. Pero eso ya es volviendo para atrás, digamos. Este paciente se hizo una tomografía y fíjense cómo se ve la grasa que está infiltrando a ese nivel en la pared lateral del ventrículo izquierdo y demás, ¿no? A nivel de la pared inferior también se ve un poco. O sea, la tomografía también aporta en la evaluación de la infiltración grasa, es muy buena. La resolución espacial de la tomografía es muy superior a la resonancia. Es 0,5 milímetros en el Toshiba, 0,625 en los otros. Esa es la distancia real que hay entre las filas, pero por reconstrucción, obviamente, la tomografía tiene una resolución espacial un poco menor, más de 0,3 milímetros. Contra la secuencia de resonancia que están casi todo arriba de 1,5 o 1,8 milímetros, según el voxel que uno le dé. Pero bueno, si una chica mucho, la apnea se hace eterna para tener, si una chica mucho el voxel para mejorar la resolución espacial, la apnea se hace eterna para tener una señal suficiente que sea mayor que el ruido, que vea algo bien. Entonces, la tomografía es útil para ver esa infiltración grasa de forma más precisa y decir esto no es normal lo que estoy viendo ahí. Y estos son lo que le decía los criterios de Padua para miocardiopatía ritmogénica. Claramente, el diagnóstico de displasia ritmogénica ventrículo derecho era un diagnóstico pregenética y preresonancia. La aparición de la resonancia y de la genética cambiaron el nombre de la patología y ayudaron a reconocer un poquito la afectación del ventrículo izquierdo y biventricular. Pero ya antes de cuando se habla de displasia ritmogénica, la resonancia era súper importante en el diagnóstico. Y fíjense en este trabajo en el cual se aplicaron todos los criterios mayores y los distintos métodos que participan para llegar al diagnóstico de resonancia. De los pacientes que alcanzaron el diagnóstico definitivo de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el método que más aportó sobre lo que es resonancia, historia familiar, biopsia, trastorno de despolarización, eco y demás, fue la resonancia. Casi el 50% de los pacientes que tenían diagnóstico, la resonancia había participado en el diagnóstico. Y entramos a lo último, que son las miocardopatías no clasificables. Calculo que no hay dudas sobre miocardopatía homogénica, hay muchísimas, pero bueno. Este es un casito hermoso que se lo robé a una compañera mía del máster ya hace unos años. En realidad, se lo tomé prestado. Varón de 39 años, sin factores de riesgo, sin antecedente, no sé qué, antecedentes médicos, algo de eso. Tenía un diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica en el 94, hipertrofia concéntrica septal, con seguimiento por eco y ergometría. En el último eco, diciembre del 2014, una imagen rara a nivel anteroseptal, como si fuera, ¿sí?, por decirlo, un pseudoneurisma que tiene un flujo interno y que después también tiene un flujo externo. Y fíjense que aparece un azulcito ahí, raro, pues ese flujo through and forward del pseudoneurisma, pero no queda claro. Se pide una resonancia para caracterizarlo un poco mejor. Acá se ve lo mismo que les decía hace un rato. Fíjense cómo tiene un flujo que se aleja de esa cavidad, bastante claro. Ven trabeculación a nivel del segmento apical y piden la resonancia. Y tenemos esta imagen hermosa. No sé si esto es un no compactado, si está lleno de cripta, pero claramente no hay una porción compactada normal. O sea, podríamos hablar de una miocardiopatía no compactada. Difícil en algún punto hacer una relación parte compacta sobre no compacta porque va a ser todo parte no compacta en algún lugar donde tomo. Fíjense, avanza un poquito más y acá empieza a aparecer esta imagen que es la que nos llamaba la atención en el eco. Acá tenemos nuevamente un inlet o cámara de entrada del ventrículo derecho, una cámara de salida. No se contrae bien esta pared del ventrículo derecho. Y cuando hacemos el barrido en multicine, fíjense a nivel de los segmentos apicales que tenemos esta imagen acá que está como quieta. No, no. Quizá acá podemos decir que tiene un poquito de expansión sistólica, quizá, pero no queda muy claro, está quieta la imagen. Y en el realce tardío, toda esa imagen tiene las paredes llenas de fibrosis. Ahora bien, ¿qué es esa imagen? Nunca nos quedó claro. La vez pasada que lo mostré en el curso anterior lo discutimos con Alejandro de Vigiano y Alejandro tampoco tenía claro qué era. Probablemente como esto claramente es un paciente que tiene una mutación sarcomérica que probablemente antes codificó para hipertrofia y después por distintas
Hay que ver segundo impacto, segundo choque, o por distintas razones, distintas, o sea, características a las que fue sometido el músculo cardíaco, sea deporte o hipertensión, embarazo, no lo sé. Algo hizo que vaya mutando esa expresión fenotípica y terminó con este hipertrabeculado que tiene el paciente, con este defecto de compactación, y quizás a ese nivel anteroceptal terminó formando como un pseudoneurisma, eh, préndelo por favor. Terminó formando como un pseudoneurisma, eh, y es esa dilatación que vemos ahí, y que no es el ventrículo derecho, sino es medio anteroceptal y anterior, y se termina yendo hacia el ápex por delante del ventrículo derecho. Y obviamente toda la pared es fibrosis pura. Lo tomamos un poco por ese lado como probabilidad, aparte de la fibrosis mesocárdica que tiene en algunos segmentos. Pero bueno, una imagen súper llamativa, algo que no quedó claro, pero sí un paciente que seguro tiene una mutación genética que codifica esto. Miocardiopatía no compactada. El problema de la micropatía no compactada es su definición. La definición es eso que dice ahí, un paciente que tiene trabéculas prominentes con receso profundo entre las trabéculas y adelgazamiento de la parte compacta. Esto es un ni, porque depende cuán específico, cuán sensible quiera ser yo, voy a tomar un criterio u otro. No me dice si el paciente tiene más de 5 trabéculas o si tiene una relación de trabéculas sobre parte compacta de más de 4. No, no está en el diagnóstico. No es más de 15 milímetros, como sería la hipertrofia, no es más de 2 desvíos estándar por encima del volumen predicho que tendría que tener, como la dilatada, no. Entonces ya partiendo de esa definición, y acompañado por la American Heart, que dice que es una micropatía genética, y la europea, que dice que es una no clasificable, estamos llenos de dudas. Entonces hay un montón de criterios diagnósticos que uno va a utilizar de acuerdo a su interés de ser sensible o específico. De lo que más se usa siempre es el criterio de Petersen, que más que nada se mide en diástole y es más de 2.3 la parte no compacta sobre la compacta, en los cines longitudinales, para evitar un poco cortar en bisel cuando uno hace un eje corto a nivel de los segmentos apicales. Después también tenemos, ese es el de Petersen, algunos que miden en cine eje corto, como Grotov, que miden diástole en cine eje corto, y relación no compacto sobre compacto tiene que ser más de 3, o como Stacy, que miden sístole, y tiene que ser más de 2, no compacto sobre compacto. Se habla de que las mediciones en sístole son un poco más específicas que la no compacta, perdón, que la diastólica. Igual es difícil decir específico en cuanto a qué, porque cuando uno hace una biopsia de las trabéculas no compactadas son exactamente iguales que las trabéculas de un paciente que no tiene una miocardiopatía no compactada. Entonces, por biopsia no tenemos un gol estándar, no hay un gol estándar. Pero como una descripción imagenológica, claramente la resonancia es el gol estándar, según lo que yo tome como criterio. Y después tenemos lo que plantea Jacquier, que es medir la masa no compactada y relacionarlo con la masa miocárdica total, que es la suma de la compactada y la no compactada. A mí de esto, y también está lo que se llaman los criterios, no me acuerdo el nombre, no importa, que es el análisis de fractales. Los fractales es un software que calcula la alteración geométrica del ventrículo. Cuanto más alterado, mayor es la alteración de los fractales, digamos, pero el software lo calcula. Cuanto más alterado, habla de mayor hipertrabeculación. Es criterio de capture, se llaman eso. Pero la verdad que no lo usamos porque casi nadie tiene el software para hacer análisis de fractales. A mí me gusta mucho ser específico en esta patología. Este trabajo de Grotov es bastante específico porque ellos toman más de 25% Jacquier plantea más de 20%, ellos toman más de 25% de masa no compactada con respecto a la masa miocárdica total, o más de 15 gramos metro cuadrado de masa no compactada, tomando solo la no compactada y relacionándola a la superficie corporal, o tomando un ratio de más de 3:1 en eje corto en diástole, o más de 2:1 en los segmentos 4-6, que son los segmentos basales, que por lo general los segmentos basales son los que tienen menos afectación. Y los únicos dos segmentos que no tienen defecto de compactación son el septal, anteroseptal e infraseptal basal. Esos defectos por lo general no tienen defecto, no tienen hipertrabeculado, esos segmentos. Y los otros segmentos basales, 4, 5 y 6, inferior, infralateral y anteroseptal basal, si es más de 2, cumpliría el criterio de Grotov en este caso. A mí me gusta ser específico, ¿por qué? Porque dentro de lo que es el no compactado tenemos que hablar claramente del defecto de compactación y la miocardiopatía no compactada. Defecto de compactación tienen las embarazadas en el último trimestre por hiperflujo,
defecto de compactación tiene anemia de células perniciosas, estamos hablando de 25-30%, ¿no? Tomamos todas anemia de células perniciosas. Tienen los deportistas de alto rendimiento, me estoy olvidando, pero hay un montón de cuestiones fisiológicas como el deporte o el embarazo, o patológicas como la anemia de células perniciosas, que cursan con defecto de compactación. Las valvulopatías regurgitantes, las trabéculas en sí se habla de que son las huellas digitales del corazón. Nadie tiene el mismo patrón de trabéculas que otro paciente. ¿Ah? Y las trabéculas cumplen función sistólica, tienen sus funciones. Por lo son palancas en la protodiástole y tienen función sistólica, aumentan la fracción de eyección, digamos, mejoran la función sistólica del corazón. Por eso en los pacientes que tienen dilatación del corazón aumentan el trabeculado porque colabora en la función sistólica. Y aparte colabora en la nutrición del endocardio porque aumenta la superficie de contacto con el pulso sanguíneo, por ende la nutrición por imbibición con las trabéculas es mayor. O sea que tiene su funcionalidad la trabécula. Y no hay que enfermar a los pacientes. Encontrar un patrón de defecto de compactación en un paciente que no tiene un corazón dilatado ni disfuncionante y no tiene una parte no compacta adelgazada, no es una miocardiopatía no compactada. Miocardiopatía es alteración estructural y funcional. Tiene que estar el corazón agrandado, tiene que tener la función y tiene que tener un aumento del trabeculado. Lo que recomiendan hoy los especialistas es si yo tengo una dilatada con patrón de no compactado, tengo una hipertrófica con patrón de no compactado, tengo que tratarlo al paciente como una dilatada o como una hipertrófica, porque no se ha visto que agreguen un riesgo por encima de su patología de base. Y se describe como miocardiopatía hipertrófica con defecto de compactación, miocardiopatía dilatada con defecto de compactación. El nombre y el apellido es el defecto primario, que sería hipertrófica o dilatada. Quiero ver qué viene ahora. Igual vamos a seguir hablando un poquito de esto. Sí, bueno, vamos un poquito. Para hablar del otro. Este es un paciente también, un caso clínico, un paciente 72 años de edad con miocardiopatía hipertrófica que querían ver el grado de fibrosis e hipertrofia, le piden la resonancia. Fíjense que se ve la hipertrofia que afecta más que nada anteroseptal acá, perdón, anterior basal acá, a nivel inferior medio, probablemente algo espiroidea la hipertrofia. Avanzamos un poquito y se ve lo que les decía, acá en la base un poco lo anterior, el septum medio bien afectado, y lo inferior llega hasta por acá, el inferior apical no está afectado casi, la afectación, pero sí un paciente que tenía 18, con este espesor de 18, está claro que a menos que tenga una estenosis aórtica severa o sea un paciente súper hipertenso, tiene por definición hipertrófica, pero tiene una masa no compactada de 26%, una relación parte por criterio de Petersen, parte no compacta sobre compacta de 2.9, criterio de Petersen, diástole, eje longitudinal. Entonces era un paciente que tenía criterio de no compactación. Y fíjense que tenía fibrosis a nivel de los segmentos con máxima hipertrofia. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Una no compactada, una hipertrófica con no compactada. Bueno, es lo que le decía recién. Hoy esto se define como una miocardiopatía hipertrófica con defecto de compactación. Aparte, sabemos que hay mucha superposición de expresión fenotípica. Es más, ya lo dice Braunwald, hay unos artículos de Braunwald que son 2018, 2019, muy buenos sobre todas las miocardiopatía, y él plantea que tienen 4 fenotipos. Yo creo que eso lo hablé no, en restrictiva no lo hablé. Hay un fenotipo primario que está codificado por la mutación per se. ¿Qué fenotipo, qué condiciona la mutación? ¿Qué se altera? Un secundario que son las alteraciones moleculares que condicionan ese fenotipo primario. Un terciario que son las alteraciones histológicas, o sea, las moleculares ya de lo que son los factores de activación de fibroblastos y demás. Después un fenotipo terciario que es el histológico, que son los cambios a nivel histológico que se producen, y un fenotipo cuaternario que es la expresión fenotípica. O sea, muchas mutaciones, la mayoría pueden codificar un montón de expresiones fenotípicas de acuerdo a los segundos de impacto que tuvieron, si es un varón, si es una mujer, si hizo deporte o no, si es hipertenso o no. Entonces, un poco empiezan a surgir todos estos editoriales. ¿Existe la miocardiopatía hipertrófica? ¿Mm? Acá, esto de ventrículo izquierdo, perdón, la miocardiopatía no compactada. Ventrículo, miocardiopatía no compactada, una miocardiopatía genética buscando criterios diagnósticos. Son bastante amarillistas todos estos títulos, pero es así. Eh, Hay un montón de trabajo en base a esto y por eso es que hoy se trata de hablar de efecto de compactación
y de miocardiopatía no compactada en el paciente que tiene una miocardiopatía claramente. Ahora bien, ¿tiene una entidad genética única, sí o no? Hasta hace poquito se creía que no, porque no había genes que codifiquen solo para no compactado. Pero este es un trabajo del 2021, el trabajo más grande que hay de genética. Esto me lo pasó un amigo que hace genética, que es Juan Pablo Ochoa, por ahí muchos lo conocen, él está en España, está a la cabeza de Health Code, que es uno de los lugares más importantes de genética que hay a nivel mundial. Y en este artículo vieron que prácticamente el 90% de los pacientes que tienen defecto de compactación o micropatía está acompañado de dilatación, hipertrofia, y hay mucho solapamiento genético. La mutación de titina, como les decía, es muy común que vaya para dilatada y también para no compactado y demás. Pero se ha visto que hay un 5 a 10% de los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica que no tienen criterio ni de, perdón, miocardiopatía no compactada, que no tienen criterio ni de hipertrofia ni de dilatada y que tienen mutaciones que no son patológicas, que no son patogénicas para las otras miocardiopatías, como ser el truncamiento de la cadena pesada de la beta-miosina. El truncamiento de la cadena pesada de la beta-miosina se ha visto muy asociado a, a la, al miocardio no compactado arritmogénico, que es uno que tiene mal pronóstico, digamos, y sabemos que ese truncamiento es no patogénico para hipertrófica, no codifica para hipertrófica. Entonces se cree que si hay una pequeña población que tiene genética particular, que tiene genética que solo codifica para miocardio no compactado. Acá falta que se haga mucha más genética en todos estos pacientes, que se los siga más tiempo, que pase mucha agua bajo el puente, para tener un poquito más claro cuál es esta población que tiene una peor evolución y que realmente tiene una micropatía no compactada, y que son los que por ahí se describen al principio como que tienen más riesgo embólico, de insuficiencia cardíaca, de arritmia y todo. Se cree que si hay una población que les va peor y que tienen esta etiología genética única. Bueno, estas son algunas incertidumbres que yo planteaba antes que se van resolviendo. ¿Tiene entidad independiente la genética? Aparentemente sí la tiene. Todavía no hay criterios de diagnóstico y de clasificación uniforme, lamentablemente, porque clasificación tenemos permanente y reversible. Las embarazadas, el 70% cuando termina el embarazo, dentro de 6 meses, ya revirtieron ese patrón de defecto de compactación. Por ende, ese patrón fue una adaptación al hiperflujo del embarazo. Como le decía, las trabéculas tienen función sistólica, ayudan a la función sistólica, el aumento del trabeculado en esas condiciones no es patológico. También se clasifica en patológico fisiológico, hay un montón de clasificaciones dentro de la micropatía no compactada o del defecto de compactación. ¿Cuál es el riesgo en la población con FACE conservada? No lo puse. El MESA todos los conocen, un estudio multicéntrico en pacientes sin enfermedad cardiovascular documentada. Todos los pacientes tenían un montón de cuestiones que le hacían, pero entre eso resonancia al año 0 y al año 10. Si uno aplicaba criterio de Petersen, casi el 30% tenía defecto de compactación al año 0. Al año 10 no tenían ni caída de la fracción de eyección, ni dilatación ventricular, ni eventos clínicos como fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca o eventos embólicos. O sea, defecto de compactación montones, por ver el aumento del trabeculado, pero no tenía impacto clínico. Hoy se habla de como entidad asociada no cambia el pronóstico de la patología de base, sea una hipertrófica o una dilatada, o no cambia el pronóstico de un músculo sano de base. Si tengo un músculo que tiene tamaño y función normal y tiene simplemente el epifenómeno de tener un aumento del trabeculado. Y entrando al último, paciente de 55 años, una internación reciente por infarto con coronarias normales, un ecodoppler cardíaco con leve hipoquinesia apical, le piden la rezo para ver función y caracterización tisular. Este es un caso muy lindo, que tenemos ganas porque después también me comentaron un par de casos en Buenos Aires y queremos hacer tipo un registro de esto. Uno diría, este paciente tiene una hipertrofia apical. A simple vista, ves que el ápex tiene grosores aumentados. Creo que ahora lo tengo medido en algún lugar. No, bueno, calculo que sí. Creo que tenía 14 o 15 de espesor a nivel apical. Pero fíjense en el cine que uno en la hipertrofia apical está acostumbrado a ver que tenga colapso sistólico, que tenga una contractilidad aumentada de los segmentos apicales. Y fíjense que acá no se mueve tan bien, no tiene tan buena motilidad. Y si avanzamos un poquito más y le hacemos una secuencia de edema, fíjense cómo brilla más el ápex que los segmentos basales y medios, eso está clarito. Y si le esfuerzo a la secuencia, que simplemente es darle más brillo y ajustar el contraste, fíjense cómo esto no es hacer trampa, es hacer que resalte más
lo que tiene una intensidad de señal mayor. Fíjense cómo es clarísimo el brillo a nivel de los segmentos apicales. Este paciente tenía edema apical. Y si le hago un realce tardío, fíjense cómo tiene realce, pero de tipo heterogéneo y de baja intensidad de señal. Este realce es típico del edema, porque el realce básicamente es contraste retenido, que puede estar retenido por colágeno, por fibrosis, por necrosis, por amiloide, por cosas que condicionan que quede atrapado el gadolinio que se distribuye de forma extracelular o se haya metido en la célula una miocarditis o en un infarto que rompe la membrana celular, o también puede quedar retenido o lavar más tardíamente que lo que estamos viendo acá, por un aumento del volumen de distribución. No se distribuye en un 20-25% de matriz extracelular, sino en una matriz mayor porque tiene edema el paciente, edema en la matriz extracelular. Bueno, este paciente lo que tenía era un Takotsubo, una miocardiopatía por estrés, había pasado, estaba recuperando la función contráctil, pero había quedado el edema. Esto está reportado, hay un par Takotsubo, miocardio edema en Takotsubo, o sea, edema miocárdico en Takotsubo, mimicking, imitando una miocardiopatía hipertrófica apical. Esto es simplemente, ellos muestran un caso, pero fíjense lo que es el edema de ellos igual al nuestro, fíjense lo que es fin de diástole, fin de sístole antes y en el seguimiento. Yo también tengo seguimiento el mío, no lo puse lamentablemente, pero mejora absolutamente el edema, mejora todo. Tengo uno o dos resonancias posteriores. Así que esto es básicamente post-Takotsubo, creo que el día de las 2 semanas tenía edema y tenía algo de realce tardío. ¿Qué es lo típico del Takotsubo? Que tenga edema y que no tenga realce. Eso es lo más típico, pero puede tener un realce de baja intensidad de señal porque tenga edema el paciente. ¿Ah? Entonces antes se decía, si tiene realce no es Takotsubo. Bueno, no es así. Puede tener algo de realce tardío y a los 6 meses todavía puede haber algo, porque el edema condiciona inflamación y muchas veces esa inflamación condiciona depósito de colágeno posteriormente, condiciona algo de fibrosis difusa a nivel intersticial y a veces eso me genera que cuando yo hago los pacientes que tienen un mayor insulto inicial y tienen más trastorno segmentario y el trastorno segmentario persiste más en el tiempo, son los que a veces pueden tener a los 3 o 6 meses esta fibrosis residual. Y ahí ya entra en la discusión de si fue un Takotsubo o no realmente, porque desde el vamos que la etiología real del Takotsubo no está clara. Hay montones de hipótesis fisiopatológicas, pero la ruptura de una placa en la ADN segmento medio o un accidente en una lesión leve, claramente es una opción también dentro de lo que le puede haber pasado a este paciente con Takotsubo y a veces simplemente se nos pasó en el cateterismo y está viendo otra cosa. Pero bueno, lo típico de la resonancia, como les digo, es edema sin fibrosis, aunque algo de fibrosis de baja intensidad de señal puede estar presente. Y el T2 mapping es un método bastante útil para evaluar la presencia de edema en los pacientes. Es mejor que el estilo el T2 mapping, pero hay que tener mapping T2, ¿eh? Para evaluar la presencia de edema en estos pacientes. Nada, esto es un poco lo que estuvimos charlando en cuanto a la posibilidad de que tenga algo de retraso tardío, pero con menor intensidad de señal que lo que es un buen infarto, una buena hipertrófica. ¿Mm? Entonces la resonancia, desde las fortalezas que tiene, yo siempre digo lo mismo, esto es un paper de Matthias Friedrich. Matthias Friedrich trabaja en Canadá y un tipo súper súper importante de lo que es la resonancia, el creador del software Circle Imaging, que es de lo mejor que hay hoy para evaluar, para hacer un estudio de resonancia y para hacer el postproceso de resonancia, y el que hizo el white paper de miocarditis, no tiene un montón de trabajo. La resonancia es el método más robusto que hay para evaluar tanto morfología como función, como caracterización tisular y metabolismo a nivel cardíaco. ¿No? Es el mejor método. Y me permite ver un poquito qué está pasando en el músculo y ver tratar de identificar alguna etiología y si no encuentra etiología, el riesgo arrítmico que tiene este paciente, así como este paciente, que uno ve músculo grueso, músculo adelgazado, por decirlo, músculo sin aumento de los espesores, pero acá veo una miocardiopatía dilatada con deterioro de función y acá veo una miocardiopatía hipertrófica o incremento de los espesores con función conservada. Bueno, el poder ver la pared me pone una categoría por encima del resto de los métodos, me permite ser mucho más preciso tanto en el diagnóstico como en la estratificación del riesgo del paciente. 9:30, es un buen horario. Bueno, eso sería todo dentro del repaso, no sé si tienen alguna duda o si quedó alguien.
Eso no hay ninguna duda. Para mí la cardiopatía no compacta no, o sea, perdón, habla María Marta. Ah, Em, ¿qué tal, María Marta? ¿Cómo andás? Ahora te escucho. Bien, muy bien, re linda la clase. No, a mí me pasa siempre con la miocardiopatía no compacta, que no, o sea, vos dijiste, bueno, si es en contexto dilatado o si es hipertrófica, es no compactación. Pero digo, ¿cuándo va a ser miocardiopatía no compacta? Nunca, entonces. Mira, te estoy spoileando. Esta es una charla que va a subir al Congreso de Imagen ahora, que ya la grabé, sobre micropatía no compactada, que está sobre distintas hipótesis, cómo se define, cuál es el gol estándar, cómo se clasifica, y todo un poco lo que veníamos charlando, distintas cosas. Eh, ¿Cuándo va a ser micropatía no compactada? Seguramente hay un grupo de pacientes que tiene micropatía no compactada. Estas las conclusiones. Hay un grupo de pacientes que tiene micropatía no compactada, pero hoy nos cuesta identificarlo. Lo que se ha visto, porque hay trabajo en pacientes con hipertrófica con y sin defecto de compactación, se ha visto que la presencia de defecto de compactación no les da un peor pronóstico. Y también en las dilatadas, hay trabajos que dicen, les va igual, pero hay trabajos que dicen, les va peor, a esto les va mucho peor, con más trasplante, más muerte súbita. O sea que hay un subgrupo de pacientes que tienen miocardiopatía no compactada, que probablemente la mayoría no compactada terminan cumpliendo criterios de dilatada y ahí habrá que hacerle a todo genética. Acá falta información, falta que pase el tiempo, que hagamos muchos estudios genéticos, que discriminemos qué genética tiene uno y qué genética tiene otro, cuáles son los genes con los que le va peor y poder decir a quién con dilatada y defecto de compactación le va peor porque va a empezar a compartir desde lo imagenológico algunos hallazgos con la genética. Hoy está claro que hay algunos grupos, y yo tengo por acá, creo que era este. Sí, acá, este grupo de dilatada uno de los trabajos que habla de que estos pacientes dilatados están viendo en la pantalla, ¿no? Creo que sí, sigo No, compartiendo. no, no se ve. Ah, perdón, vos pensás que estaba compartiendo. No, estaba mostrando la clase, no importa. Hay un grupo de pacientes con dilatada que les va peor. ¿Cómo identificarlo exactamente? Con la genética y de las imágenes? Hoy, si tenés dilatado con defecto de compactación, se define así. Pero si de repente no cumple criterios para dilatada porque no está dilatada, pero tiene deterioro de la función y tiene defecto de compactación, y tenés que hablar de que tiene una miocardiopatía no compactada, no cumple para hipertrófica, no cumple para dilatada porque no tiene un volumen por encima del normal, tiene deterioro de la función, evidentemente tiene una alteración estructural y funcional, tiene defecto de compactación, deterioro de la función en un paciente sin dilatación, entraría por ahí el grupo que hoy califica para ponerlo puramente como micropatía no compactada por las recomendaciones de los expertos. Eh, Como te digo, para mí lo que falta acá son unos cuantos años de genética, de seguir identificando genes que son solo para no compactados y de ver qué grupo realmente tiene un peor pronóstico por el hecho de tener este defecto de compactación. Pero en el medio lo que más hay es un sobrediagnóstico de miocardiopatía no compactada o de defecto de compactación. Nosotros siempre digo lo mismo, en su momento a Del Potro le dijimos que abandone el tenis. Yo no, todavía no estaba en ECO, soy un poco más joven, pero mi grupo donde yo me formé, digamos, le hicieron el eco, todo le dijeron, Juan Martín, tiene un defecto de compactación, abandonar el tenis, tener riesgo de embolia, muerte súbita, tener riesgo de insuficiencia cardíaca, y obviamente Juan Martín no hizo caso, siguió jugando al tenis por suerte, y siempre digo lo mismo, deberían haberle evaluado un poco mejor la muñeca y no tanto el corazón, pero, pero bueno, el problema de hoy es más el sobrediagnóstico y un seguimiento exagerado sobre el paciente y poner al paciente un rótulo que no es real y simplemente tiene un trabeculado aumentado por cuestiones fisiológicas o patológicas, probablemente hay que buscar alguna causa. Yo tengo una recomendación, déjame que vea porque no estoy encontrando dónde compartir acá. Eh, Voy a compartir un segundo más esto. Ahora sí estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Bien. Mi recomendación de la que yo termino haciendo es criterio de no compactación, primero que nada ser muy específico. Nada de dos trabéculas ponerlo. Ser bien específico y para esto hay que hacer resonancia. Al eco sospechoso hago una resonancia. Y primero me fijo que no haya nada que me justifique que sea adquirido. Embarazo, anemia, deporte, valvulopatía regurgitante y demás. Después veo si es aislado, con fe y preservada, sé que eso le va súper bien. Igual que al adquirido, le va súper bien.
o si está aislado con FEI deteriorada. Y acá es donde la genética es muy pesada y hay que hacerle a estos pacientes genética para tener información para más adelante, para que tengamos un bagaje mayor y nos permita ser más preciso por ahí identificar esto. Y también hay que ver si no es parte de una cardiopatía congénita, súper frecuente en la cardiopatía congénita del ventrículo derecho, mucho más el Einstein. Hasta el 50% de los pacientes con Einstein tienen miocardiopatía no compacta, tienen defecto de compactación. ¿Les cambia algo? No. Evolucionan igual que el Einstein sin defecto de compactación. Y lo mismo en las valvulopatías y en las enfermedades neuromusculares. Hasta 2/3 partes de las enfermedades neuromusculares tienen defecto de compactación. Eh, pero bueno, ahí sí se ha visto que los que tienen defecto de compactación le va un poco peor. Sabemos que enfermedad del músculo estriado cardíaco comparten por ahí algunas cuestiones. Pero bueno, como te digo, hoy es un tema súper gris. Para mí lo más importante es no sobrediagnosticar, no enfermar, buscar este grupito de adquirido, de fe preservada, y cuando tenga hipertrofia, dilatación, lo diagnostico así, con defecto de compactación, y sí hay que tener en cuenta que probablemente existe una micropatía no compactada, codificada por una genética pura, y que probablemente tenga una peor evolución. Pero hoy no está tan claro cuál es ese grupo. Y hoy si tenés dilatación con defecto de compactación, se define así, lamentablemente. Espero haberte contestado, pero como hay tanto gris en esto, por ahí uno se explaya demasiado tratando de transmitir algunas cosas que no somos tan precisos, porque si no la definición sería más precisa y no lo es. En la definición no habla ni de disfunción sistólica, no habla ni de dilatación, no, dice trabécula, receso intertrabeculares y adelgazamiento de la parte compacta. Eso tiene que estar. Aunque la trabécula, el aumento del trabeculado va de la mano de que la compacta está más adelgazada. Si vos tenés la parte compacta de más de 6 milímetros y mucho trabeculado, ese paciente no tiene una miocardiopatía no compactada, ¿no? Espero haberte contestado, Mario. Sí, perfecto, muchas gracias. Y te hago una última pregunta. De todos Sí. los criterios diagnósticos, ¿hay alguno que vos prefieras? Yo trato de aplicarle la mayoría. Trato de ser específico, o sea, siempre más de 25% de masa no compactada sobre masa microbiana total. El de Petersen de 2,3 me parece flaco. Trato de que tenga más de 3 el de Grotov, pero ya lo puedes medir en eje corto, como dice Grotov, o en eje largo, como dice Petersen, pero 2,3 me parece que es flaco. Pero si le sumas que tiene la masa y que tiene una masa en relación, una masa no compactada en relación a la superficie corporal también que le da aumentada, más de 17 si no me equivoco, y que tiene la relación, y yo ahí sí lo coloco. Por supuesto, después de eso ese sería el criterio de no compactación, va sobre el resto del músculo y ve si es una micropatía como digo, hipertrófica con defecto o una micropatía no compactada o lo que sea. Yo trato de ser específico y me gusta ese trabajo de Grotov con más de 25 en la masa y más de 3 en diástole en eje corto. Bárbaro, gracias. No, perdón, y esto lo que le decía hace un rato que no estaba compartiendo, esta es la charla que ya grabé para el Congreso de Imágenes y bueno, es sobre estas preguntas sobre las que baso la charla, pero cortita, son 10 12 minutos, no sé cuánto. Ahora dejo de compartir. ¿Alguna otra duda? Creo que hay algo en el chat. La fibrosis auricular en la micropatía da peso. Eh, Te miento, la fibrosis auricular, obviamente el peso que da, lo da desde lo que es la fibrilación auricular y la afectación de la función contráctil de la aurícula. Y eso es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque la pérdida de patada auricular, sabemos que es un 25-30%, mucho más durante el ejercicio, colabora al stroke, digamos. Entonces, esa fibrosis va de la mano de disfunción contráctil y va de la mano de más stroke. Eso está demostrado. La presencia de fibrosis obviamente va de la mano de más fibrilación auricular y, y de peor evolución en las ablaciones de fibrilación auricular. Está el score de Utah, que sale de ese trabajo de un solo centro, que se hace, no me sale el nombre del que lo hace, no importa, lo hace ahí en Marush el que lo hace en Utah, que divide en 4 grupos de fibrosis y cuanto más fibrosis tenga, peor le va la ablación. Pero en las miocardiopatías, tener fibrosis no le da peor peso en cuanto a riesgo de arritmia ventricular. Por supuesto, si va a tener más fibrilación auricular, le va a ir peor, pero no le da más riesgo
de muerte súbita, hasta donde yo sé. No sé si alguien sabe. Me parece que no hay ninguna duda más. La semana que viene es el Ateneo y en 2 semanitas el examen. El examen va a ser de 8 a 9 y después de las 9 hacemos una media horita contestando las preguntas como para que nos saquemos las dudas, ¿no? Así que bueno, suerte a todos en el examen. Nos vemos en 2 semanitas. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Gracias. Por favor.